Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que hemos organizado desde Fundación Seres junto con Entity Data, en la que vamos a presentar el informe sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gestión del talento. Un trabajo que, como veréis, recoge reflexiones, recoge aprendizajes de diferentes empresas de la red Seres para ver cómo están aplicando la inteligencia artificial y explorar cómo la IA puede ser una palanca real para transformar las organizaciones y para desarrollar el talento dentro de las mismas. Hoy tenemos una jornada muy llena de aprendizajes, de una conversación muy enriquecedora. Empezaremos con una primera bienvenida por parte de Cristina Aliaga, directora de empresas en Fundación Seres, y María Jesús Villa, Head of Corporate Sustainability en Entity Data. Luego pasaremos a compartir con vosotros esas claves, esas conclusiones que hemos extraído de estos meses de investigación con nuestra red, de parte de Patricia González de la Calle, de Entity Data, y finalmente cerraremos con un diálogo de la mano de tres expertos que nos acompañan hoy, que son Eliseo González Yagüe, Óscar Virgé y Tiago Santos, que bueno, les daré paso más adelante y explicaré un poquito mejor de dónde viene cada uno de ellos. Sin más, me gustaría dar paso a Cristina Aliaga para que os dé la bienvenida a todos vosotros. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es un placer compartir con vosotros este cierre de ciclo 2025 del Labs IA Responsable e Inclusiva. Aquí, como bien decía Beatriz, hemos estado ahondando sobre el impacto de la IA en la gestión del talento y en este sentido, desde que arrancamos en el 2024, veíamos una óptica muy importante desde las empresas para atraer, retener y fidelizar el talento. En este sentido, desde que llevamos trabajando con la IA, hemos puesto foco en todas las oportunidades que comporta, pero sobre todo hemos querido poner ese foco en las personas y en ese enfoque de oportunidad. Consideramos muy importante tener en cuenta la IA, pues para que las empresas puedan ser más competitivas, resilientes y sostenibles. Y aquí quería agradecer sobre todo pues a nuestros compañeros de viaje, Entity Data, que nos vienen acompañando como partners estratégicos con todo su conocimiento y trayectoria desde el 2020. En este sentido, además, también agradecer al equipo de Fundación Seres, que ha estado implicada en todo el momento, y, por supuesto, a las empresas que han estado en los diferentes hitos del recorrido. Así que, sin más dilación, simplemente quería indicaros que nos gustaría también que fuera una jornada participativa. En este sentido, hemos habilitado un chat para que podáis ir escribiendo vuestras preguntas y al final dejaremos un espacio pues, para poder ir dando respuesta. Así que un placer y paso la palabra a María G. Hola, hola a todos. Lo primero, bueno, gracias por estar aquí en esta sesión. En nombre de NTT Data, pues agradecer a Fundación Seres que confiará en nosotros ya por el 2020, cuando iniciamos, como decía Cristina, este viaje y pusimos en marcha conjuntamente el Lab de Inteligencia Artificial Responsable, cuando apenas, aunque parece ya que ahora lo ocupa todo, no parece, lo ocupa todo, pusimos en marcha en 2020. Por nuestro lado, pues es un placer haber compartido además este conocimiento con las empresas, porque al final esto es un trabajo entre todos, ¿no? Y lo que queremos es seguir transformando y ayudando a las organizaciones, tanto desde el punto de vista de cómo formamos y preparamos a nuestros profesionales, tan necesario, y cómo encontramos soluciones, y en nuestro caso como compañía tecnológica, ¿no? Para todos nuestros clientes también. Así que de verdad agradeceros tanto a los asistentes como al equipo de Fundación Seres, como a nuestro equipo, por supuesto, que ha estado haciendo este trabajo, y a las empresas que habéis colaborado para que entre todos podamos compartir esta experiencia y, bueno, y continuar el viaje juntos. Así que muchas gracias.
Vale, bueno, buenos días. Yo también quería sumarme a este agradecimiento, ¿no? Y a la colaboración de todas las empresas de Seres que han hecho posible que hoy podamos lanzar un informe que yo creo que es bastante rico y que presenta muy bien cuál es la realidad, ¿no? de la adopción y la implementación de la IA en el ámbito del talento. Este recorrido, como podéis ver, pues inició en noviembre del año pasado hasta este mes de junio que finalizábamos con un documento de valor que fundamentalmente lo que hace es reunir cuáles son las impresiones, los retos, los miedos, las oportunidades y las iniciativas que las compañías que forman parte de esta red de Seres ya están activando en sus equipos. Este laboratorio es la cuarta edición que se celebra. Aquí el equipo de talento y transformación de NTT hemos tenido la oportunidad de coliderar este laboratorio mediante diferentes encuentros. Ha sido un recorrido lleno de sesiones fundamentalmente en una metodología muy colaborativa que iniciamos tratando de levantar todos esos retos que tenían las compañías, viendo dónde querían las propias compañías que pusiéramos el foco del objeto del estudio y hasta realizar una serie de encuestas y de entrevistas en profundidad para ver qué podíamos averiguar sobre cómo la IA ofrece oportunidades para crear culturas organizativas más sostenibles y cómo puede favorecer a atraer, desarrollar y a fidelizar el talento, ¿no? En total han pasado por el laboratorio más de 40 profesionales y 27 empresas colaboradoras. Y bueno, en estos minutitos yo quiero aprovechar para compartir algunas de las principales conclusiones que salieron. Bien, como os comentaba, iniciamos esta investigación entendiendo cuáles son esos pains, cuáles son los retos y las barreras que afrontan las compañías frente a la irrupción de la IA, especialmente hablamos de la IA generativa, ¿vale? Cuando preguntamos a las compañías en qué estado estaban, es cierto que más del 80% de los participantes aseguraban que estaban en una fase muy incipiente de adopción de la IA en los áreas de personas, ¿vale? Aquí sí que me gustaría centrar el foco de la conversación hoy, que está muy orientado a cómo desde el ámbito del talento se está aprovechando la IA, ¿no? Entonces, en este ámbito del talento las compañías decían que el 80% decían que estaban todavía en una fase muy incipiente explorando cómo la IA podía ayudarles pues a aportar más valor en el ciclo de vida de los empleados. Y cuando les preguntábamos por qué, ya no solo mediante encuestas, sino en conversaciones también más profundas, nos decían que los motivos eran principalmente por un desconocimiento de cómo la IA se puede abordar desde un punto de vista más estratégico, ¿no? ¿Cuál es el impacto real de negocio de invertir en el uso de la inteligencia artificial generativa? Por otro lado, por las restricciones normativas y protecciones de datos, ¿no? En un ámbito tan sensible como es el talento. Por otro lado, por la carencia de habilidades, ¿no? Ya no solo técnicas, sino también esas soft skills tan importantes para dar la bienvenida a un nuevo compañero de trabajo como es la IA, ¿no? Y a su vez, bueno, pues que no todas las compañías tienen un recurso ilimitado para acceder a la tecnología. Y ya por último, y esto sí que es algo que nos gustó, es que aunque son conscientes de la resistencia al cambio por parte de los equipos y por parte de las personas, ¿no? de trabajar con este nuevo compañero como puede ser la IAYEN, sí que estaban ya implementando formaciones y campañas de sensibilización. Por tanto, aunque esto es un reto y una barrera, es en lo primero en lo que identificamos que las compañías ya están actuando. Tras identificar estos retos, vimos que la figura del líder y de los líderes en las compañías es muy importante, ¿no? Porque al final son no los embajadores, pero sí los abanderados del cambio, ¿no? En las culturas.
Entonces, en cuanto al liderazgo, salían ideas muy potentes. Y es que veíamos como cuestiones clave las siguientes. El liderazgo ya no se ve como una habilidad que deba de estar solo por parte de los comités ejecutivos, ¿no? En las compañías, sino que el liderazgo se ve como una competencia transversal. Como que todas las personas debían de tener ese autoliderazgo y liderazgo para saber trabajar con la IA, con ese espíritu crítico, con esa ética y sabiendo cuándo utilizarla. Por otro lado, la importancia de fomentar culturas organizativas que sean generativas, es decir, que no vayan reaccionando ante la irrupción de nuevas tecnologías, sino que sean proactivas en este cambio. Y por último, los líderes estaban muy de acuerdo en que la confianza se ha convertido en un activo estratégico, porque para utilizar la IA es muy importante entender cómo se está utilizando, de dónde salen los datos, si existe transparencia y fomentar esta confianza con empleados, con stakeholders, con clientes, lo veían en este nuevo paradigma más importante que nunca. Vale, y ya por último, porque os vamos a hacer llegar el informe y se publicará, no queremos hacer aquí más spoiler, sí que identificábamos 3 importantes oportunidades en las que las compañías ya están trabajando, así como algunas conclusiones. Las compañías nos trasladan la importancia de poner el bienestar de las personas en el centro, especialmente para retener ese talento y que las personas trabajen satisfechas dentro de sus organizaciones. Entonces, la IA está siendo una aliada para poder medir y mejorar el bienestar de los empleados mediante análisis predictivos y con ese seguimiento personalizado. Por otro lado, se ve su gran utilidad para impulsar procesos de atracción de talento que sean más objetivos y libres de sesgos, ¿no? Y ya por último, se destaca la importancia y la oportunidad de trabajar junto con la tecnología de una forma más ética y responsable que nunca, ¿no? Especialmente en los procesos ligados a recursos humanos. Y ya por último os traslado 4 grandes conclusiones a las que llegamos tras finalizar este laboratorio. La primera es que estamos ante una oportunidad fabulosa para repensar cuál es el papel del talento humano en las organizaciones. Si la IA generativa va a ayudar a trabajar mejor y de manera más eficiente, ¿cuál es ahora el rol de las personas? ¿Qué habilidades van a poder hacer brillar, ¿no? Para que su trabajo aporte más valor? Y aquí sí que veíamos la importancia de una comunicación más efectiva, una visión más crítica y un sentido de la ética más profunda por parte del talento de las personas. En segundo lugar, como conclusión traemos que no se trata de adaptar a las personas la tecnología, sino que estamos en un momento en que es muy importante adaptar también la tecnología a los valores y aspiraciones de los profesionales en las compañías. En tercer lugar, y como decíamos antes, el liderazgo se está redefiniendo, ¿vale? Como una capacidad que es distribuida, que tiene que tocar a todos los equipos. Se está despertando la importancia de un liderazgo empático y que sea capaz de liderar en momentos de incertidumbre y de escuchar muy activamente qué es lo que se está despertando a las personas que ahora tienen que trabajar con la IA generativa, ¿no? Y ya por último, toda la parte de formación y de habilidades. Ahora es más importante que nunca realizar esos programas de upskilling en el ámbito de personas en los que se trabaje bien el pensamiento crítico, la colaboración interdisciplinar y especialmente las habilidades comunicativas para lograr que integremos estas nuevas tecnologías con un impacto positivo y sostenible en los equipos. Así que bueno, nada, os haremos llegar este informe en el que se verán también no solo la parte cualitativa, sino la parte cuantitativa del trabajo que hemos realizado en este laboratorio. Muchas gracias, Patricia, por darnos esta fotografía, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está impactando en el talento. Bueno, creo que todos coincidimos en que la inteligencia artificial está generando una
gran transformación, ¿no?, dentro de las compañías y que es precisamente en el talento uno de los espacios donde se está haciendo más evidente. Con este informe no solamente queremos entender qué es lo que está cambiando, ¿no?, tanto ahora como aquellas cosas que se espera que vayan cambiando en los próximos años cuando hablamos de talento, sino queríamos invitaros, ¿no?, a esta conversación, a esta mesa de diálogo, para entender también cómo desde las empresas podemos adaptarnos, podemos anticiparnos a estos cambios y, sobre todo, cómo podemos aprovechar esta transformación para construir empresas más competitivas, más innovadoras, más diversas y para revalorizar también el papel de las personas dentro de las compañías. Para ello nos acompañan 3 expertos que nos van a compartir a lo largo de esta mañana su experiencia, su perspectiva sobre los diferentes, ¿no?, ángulos de la inteligencia artificial en el talento y que nos van a dar esas claves sobre cómo liderar en esta nueva era que es un poquito más digital. Tenemos con nosotros a Eliseo Ángel González Yagüe, que es Senior Manager en New Ways of Working en el área de Talent Organizational Transformation en NTT Data. Eliseo es ingeniero y es consultor y en su trabajo se dedica a acompañar a los clientes en ese proceso de adopción tecnológica y de transformación cultural, pero siempre con una visión muy humana, ¿no?, muy centrada en las personas. También tenemos con nosotros a Óscar Vergé, que es Chief AI Deployment Officer en Conecta, donde lidera ese despliegue de la IA generativa tanto en Europa como en América Latina. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la transformación digital y de las operaciones tecnológicas en diferentes geografías, y si hay algo que le caracteriza es precisamente pues, adoptar ese enfoque humanista en el ámbito de la tecnología con esa convicción de generar un impacto real y de poner la inteligencia artificial al servicio de las personas. Y por último tenemos con nosotros a Tiago Santos, que es vicepresidente de Comunidad y Crecimiento en Sesame Chat, con una trayectoria también de más de 20 años, en donde ha ocupado diferentes puestos en empresas como Ironhack, Coltra o Deloitte. Pues Tiago también se ha convertido en una de esas voces referentes, ¿no?, cuando hablamos de talento, liderazgo humano e innovación. Bienvenidos a los 3, muchísimas gracias también por estar esta mañana con nosotros y por compartir, ¿no?, desde vuestra área de experticia y de vuestro conocimiento pues esas claves, ¿no?, que queremos abordar en el día de hoy. Me gustaría comenzar, ¿no?, con ponernos un poquito en situación, aterrizar, ¿no?, en ese contexto en el que estamos navegando a día de hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, para entender cómo está reconfigurando el papel de las personas dentro de la empresa. Me gustaría que los 3 compartierais vuestra visión sobre cuál es el impacto que podemos esperar de la IA en las empresas y cómo puede cambiar la manera de trabajar en los entornos corporativos, si es que puede cambiarla. Óscar, si te parece, comenzamos contigo. Fantástico. Muchas gracias primero por tenerme aquí, por la oportunidad de compartir este rato con todos vosotros y compartir este diálogo. Para mí o para nosotros el verdadero impacto de la IA no es solo tecnológico, sino es también profundamente cultural y humano. A la práctica son 2 caras de la misma moneda. Es la eficiencia que conseguimos con la IA y al mismo tiempo cómo transformamos la forma de trabajar de los equipos. Por ejemplo, en un sector tan competitivo como el nuestro, tenemos que utilizar la IA obviamente para optimizar cómo trabajamos, pero para nosotros esto no puede ser el fin, tiene que ser el medio para una transformación más profunda. El objetivo acaba siendo liberar a nuestros equipos de las tareas más repetitivas para centrarnos en lo que podemos hacer mejor, sobre todo cuando conseguimos aislarnos del ruido, que es empatizar y aplicar el pensamiento crítico. Y para mí hay 3 áreas o 3 perspectivas principales de transformación o de impacto en este cambio. Por un lado, la alfabetización en IA como base para el futuro. Entendemos una vez más, en un sector como el nuestro, la incertidumbre que genera la IA generativa. Por eso la prioridad que tenemos es crear un nivel básico de competencias de IA para todos los empleados, una forma de dar confianza
adaptarse y evolucionar a las nuevas necesidades. Por el otro lado, el segundo caso, el empoderamiento del empleado, identificando sus retos y dándoles soluciones. Un ejemplo que hemos trabajado y que iremos más en detalle es la parte de coaching ligado a analítica conversacional, algo que se lleva haciendo muchos años, pero aparte de reducir, aparte de reducir tiempos de onboarding, nos está permitiendo, gracias a la hiperpersonalización que podemos tener con IA generativa, incrementar este foco en el individuo, en el feedback, y hacerles sentir más seguros y preparados para el día a día. Y obviamente, y eso se ha trasladado en un incremento en la satisfacción de los empleados que reciben este feedback mucho más personalizado y que pueden trabajar con ideas mucho más claras. Y finalmente, yendo a la parte más de liderazgo, es un liderazgo que tiene que ser más estratégico. La IA debe permitirnos procesar más información, debe permitirnos ir más rápido, pero creo que perdemos una oportunidad si solo intentamos ir más rápido. Si no aprovechamos este tiempo, esta limpieza de ruido que podemos tener gracias a estas soluciones para profundizar el pensamiento, dedicar tiempo a pensar más críticamente y colaborar de forma más efectiva y cercana con los equipos. Para mí, para cerrar esta entrada, la IA no viene realmente a cambiar el trabajo, sino que tiene que cambiar el valor que hay detrás del trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, Óscar, por compartir, ¿no?, estos aprendizajes y cómo lo estáis viviendo también desde Conecta. Tiago, tú trabajas precisamente, ¿no?, en el área de talento dentro de SESAM. ¿Coincides con este diagnóstico de Óscar? ¿Veis algunas diferencias? ¿Cómo ves tú el impacto, ¿no?, de la IA dentro de las compañías? Gracias, Beatriz, y gracias a Fundación Seres por esta iniciativa. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Óscar. En realidad, la IA básicamente está reconfigurando las reglas del juego. Esto lo estamos viendo en el día a día. Vemos los datos del informe y aunque muy tímidamente asumen las empresas desde el área de talento, lo están usando, lo cierto es que cada día hay más gente que lo usa y estoy muy seguro, de hecho lo he preguntado a ChatGPT mismo, que para final de año todos los departamentos de recursos humanos ya estarán utilizando IA en mayor o menor grado. Ahora, lo más transformador no es lo que la IA automatiza, sino lo que nos revela, porque básicamente nos muestra con toda su crudeza en qué estamos malgastando el talento de las personas. Y eso para mí es lo que es desvelador, porque si hasta ahora muchas empresas funcionaban con inercias, reuniones innecesarias, tareas repetitivas, decisiones muchas veces basadas en intuición más que en los datos, no digo que sea 100% malo, porque algo de intuición siempre va a haber en nuestras decisiones, ¿no? Pero la IA básicamente nos obliga a preguntarnos qué aporta valor real a la compañía y en qué podemos nosotros humanos aportar ese valor real a la compañía, ¿no? En el día a día lo que vemos es que en los entornos corporativos se empiezan a dividir entre los que usan la IA, y a mí me gusta siempre ver la IA no como una inteligencia artificial, sino como una inteligencia aumentada, para reforzar lo de siempre, puede ser más control o más reporting, y los que, y bien desde mi punto de vista, la usan para liberar energía creativa, para tiempo de calidad, para foco. Es decir, el impacto de la IA bien gestionado va a ser que el trabajo repetitivo, el trabajo de bajo valor, se reduzca al más mínimo y las personas puedan realmente centrarse en lo que ninguna máquina va a hacer, que es liderar, que es innovar, que es construir estas relaciones. Esto lo estoy viendo y yo hablo a diario desde Sésame con muchos directivos de recursos humanos. Cuesta al inicio, sí, no es fácil, no, pero si nosotros desde los departamentos de recursos humanos llevamos hablando de resistencia al cambio todo el rato, ¿no?, apuntando muchas veces el dedo a los trabajadores o a los managers o a los líderes, nosotros desde recursos humanos tenemos que ser los impulsores de ese cambio y hay que perderle el miedo. Y es lo que está pasando en cierta medida. Y doy 3 consejos muy básicos que lo he visto en varios profesionales de recursos humanos para que puedan, si aún no están en ese punto de usar lo más básico de la inteligencia artificial, lo puedan hacer. El primero
es que descarguen ChatGPT directamente en sus móviles, porque si lo introducimos en nuestro día a día lo vamos a empezar a ver como algo más natural. Lo segundo es que sea desde el móvil o sea desde el ordenador, en vez de escribir prompts, empecemos a hablar con la inteligencia artificial. Esto cada vez vamos a verlo. Es decir, el dilema que tú tienes muchas veces en tu departamento de recursos humanos, la duda que tú tienes y que la compartes con otro profesional o la vas a compartir con tu manager, la puedes también compartir con la inteligencia artificial sin necesidad de pensar, oye, ¿qué prompt voy a usar para tener este resultado que quiero? No, háblale, empieza esa conversación y verás cómo iteradamente y más rápidamente irás evolucionando. Y luego también... Obviamente hay muchos riesgos y hablaremos seguramente, y si no, en otros foros podéis ver todos los riesgos a nivel de sesgos, a nivel de alucinaciones que puede tener la inteligencia artificial, pero porque la mayoría de personas y de empresas están usando muchas veces inteligencias artificiales globales, generales y que no tienen el conocimiento de la empresa. Pues es importante dar también ese segundo paso desde la empresa de crear como mínimo GPTs personalizados. No es nada complicado, lo puedes hacer muy fácilmente y marca toda la diferencia, porque al final el resultado final es lo que cuenta, no tanto, o sea, y el resultado final está muy relacionado con el prompt que tú usas y con las instrucciones. Bueno, que nada se engañe, la tecnología no es neutra, el impacto de la IA va a depender muchísimo de las preguntas que nos atrevamos a hacer y del propósito que le queramos dar desde los departamentos de recursos humanos. Así que nada, son tiempos de cambios y al final el que más triunfa es el que más se adapta a los cambios también, con lo cual ahí tenéis todos el reto. Muchas gracias, Thiago, por este análisis. La verdad es que creo que estamos llevando también visiones, ¿no?, muy enriquecedoras desde la experiencia de cada uno de vosotros. Voy contigo, Eliseo. Bueno, no sé si en ese proceso, en ese acompañamiento, ¿no?, que haces desde Entity Data a vuestros clientes en la adopción de esas nuevas tecnologías, estáis viendo, ¿no?, el impacto ya que está generando la IA en las empresas y si realmente está generando ese cambio en la manera de trabajar en los entornos corporativos. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias por la oportunidad de compartir, ¿no?, visión y experiencias y comentar sobre el informe. Yo diría que nuestra visión está bastante alineada a las conclusiones del estudio. Yo creo que todas las compañías están en una fase preliminar de despliegue de la IA o de las nuevas generaciones de inteligencia artificial, ¿no? Están en esa fase más exploratoria porque hay muchos elementos que todavía tienen que resolver, que tienen que ver con la propia tecnología, con la regulación, ¿no?, y la normativa de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la tecnología, incluso con el impacto real que tiene la tecnología en la organización. A ver, mi visión tiene que ver con que realmente la inteligencia artificial ya está muy presente en los entornos empresariales, ¿vale? Lo que ahora nos ha llevado a otro punto de madurez es que, ¿no?, ha irrumpido desde hace ya un par de años la inteligencia artificial generativa. Ahora empiezan a aparecer agentes especializados que te pueden ayudar y dar un paso más en esta evolución. Lo que yo veo es que, en cualquier caso, la inteligencia artificial toca todos los elementos de la compañía, ¿no? Transforma el negocio porque te ayuda o te puede ayudar a diseñar nuevos productos, nuevos servicios y a ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, a transformar muchas veces los modelos de relación que las organizaciones tenemos con nuestros propios clientes. ¿No? Puede ayudar a innovar en muchos ámbitos del negocio, pero efectivamente hay que encontrar el valor y hay que tomar decisiones correctas respecto a qué nuevos productos, qué nuevos servicios, ¿no?, qué nuevos modelos de relación implanto. Transforma la forma en la que operamos y trabajamos internamente, tanto a nivel de procesos, ¿no?, los procesos de las áreas de soporte, como las propias dinámicas de trabajo de equipo e individual, ¿no? Sobre todo porque justamente la inteligencia artificial generativa lo que hace es democratizar el uso de esa inteligencia artificial y da el acceso a herramientas, ¿no?, que pueden ser colaboradores de cada una de las personas que forman parte de la compañía. Entonces, toca todos esos planos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta cuestiones como la estrategia, ¿no?, el gobierno, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial, que esté ligado a la estrategia empresarial, que esté ligado, ¿no?, relacionado y acorde con la normativa, con la ética, con la propia cultura de la compañía. Decisiones que tienen que ver con el propio despliegue de la tecnología, a quién se le da acceso
a determinadas herramientas y a quién no, teniendo en cuenta el valor que pueden aportar y teniendo en cuenta el coste que conllevan. Y evidentemente hay un eje fundamental que tiene que ver con la propia cultura y el talento. Yo creo que aquí en la parte de cultura y el talento hay una serie de retos que tienen que ver con, algunos ya los han comentado los compañeros, con la parte de adopción tecnológica, es decir, con la alfabetización, con entender exactamente qué es la IA, qué puede aportarte a ti de manera individual, qué puede aportar a tu equipo, qué puede aportar en tu día a día, qué aporta a la organización y cómo desarrollamos también ciertas habilidades mínimas, por ejemplo el prompting, para que todos seamos capaces de utilizarla de manera efectiva y además hacerlo de una manera responsable y segura. Eso para mí es un elemento clave. También hay que trabajar, y yo creo que lo comentaremos, ¿no?, también más adelante, cómo ayudamos a determinados colectivos dentro de las organizaciones a vencer determinados miedos y resistencias respecto al uso de la tecnología, ¿no? El impacto que puede tener se puede percibir de manera positiva, se puede percibir de manera negativa por algunos colectivos. Y si lo ceñimos de manera concreta a la propia función del talento, ya que estamos hablando de talento, de gestión del talento, yo creo que aquí hay como distintos elementos en los que la gestión del talento tiene que poner el foco. Uno, primero, la propia transformación interna de las áreas de gestión de talento, es decir, cómo esas áreas abordan su propia transformación, incorporan a su operativa, a sus procesos y a su propia organización la inteligencia artificial generativa, fundamentalmente, donde quizás los primeros pasos tienen que ver en que efectivamente los propios empleados o profesionales del área de recursos humanos de gestión del talento sean los primeros que utilicen o de los primeros que utilicen este tipo de herramientas, porque si no es muy difícil, sin ese entendimiento y sin esa sensibilidad, poder acompañar la propia transformación de la organización, ¿no?, y acompañar ese proceso de adopción en otros empleados. Y luego tiene que ver con cómo transforma su propia propuesta de valor, es decir, cómo transforma ¿no?, los servicios que ofrece al empleado, o cómo transforma determinadas cuestiones clave para la compañía relacionadas con la atracción del talento, con el desarrollo del talento interno, ¿no?, con la retención de ese talento. Yo creo que va a transformar, y ya lo está haciendo, está transformando el concepto de experiencia empleado. Y luego, otro tema que yo creo que es muy relevante para la función de talento tiene que ver con cómo es capaz de acompañar a la propia organización, a los negocios en esa transformación, ¿vale? Y todo esto lo estamos viendo, ¿no? Son reflexiones que estamos teniendo con responsables de distintas compañías en todos los planos, recursos humanos, pero áreas tecnológicas, áreas de negocio, y todas son conscientes de este punto, pero creo que todavía están en reflexiones iniciales, están en esos pasos preliminares de voy a experimentar, voy a empezar a ofrecer herramientas, voy a empezar a entender el impacto que puede tener realmente en la organización. Muchas gracias, Eliseo, también por darnos, ¿no?, esta visión desde cómo lo estáis viviendo, ¿no?, con las compañías a las que estáis acompañando, ese impacto todavía incipiente de la inteligencia artificial. Gracias a los tres, ¿no?, por darnos esta visión un poquito más amplia sobre el punto de situación en el que estamos. Y ahora me gustaría que nos centrásemos precisamente en cómo la IA puede convertirse en una aliada para el talento. Aquí, Tiago, justo comentabas en tu intervención que una de las claves es ver realmente qué es lo que aporta valor, ¿no?, a las compañías, ahora que estamos hablando de la irrupción de la inteligencia artificial dentro, ¿no?, de los equipos. En este sentido, Tiago, ¿cómo crees, ¿no?, que pueden las empresas integrar la inteligencia artificial para identificar, pero también para potenciar el talento de sus equipos y para adoptar un enfoque más proactivo cuando hablamos de la gestión de personas? Vale, genial. Creo que de hecho podré dar algunos ejemplos prácticos porque nosotros en Sesame estamos incorporando, o sea, hemos ya incorporado la IA hace tiempo en nuestro software para nuestras empresas y internamente lo hemos usado y lo seguimos usando mucho. Al final la IA tiene un potencial muy grande para ser este radar de talento. Es un potencial brutal, ¿no? Porque detecta patrones de rendimiento, puede identificar afinidades en los equipos, puede anticipar riesgos también de rotación
y nos da señales al final que sin tecnología nosotros tardaríamos meses en percibir o, de hecho, nos pasarían al lado y ni siquiera nos daríamos cuenta nunca, ¿no? Pero ahí está el reto. Los datos por sí solos no van a gestionar el talento. De hecho, me gusta porque en los últimos años se había puesto de moda la expresión de somos una empresa muy orientada a datos. Yo lo que veía no eran empresas orientadas a datos, yo lo que veía eran empresas obsesionadas por tener datos y luego no sabían lo que hacer con esos datos, ¿no? Lo que gestiona el talento es el uso inteligente y ético también que hacemos de esos datos, ¿no? Y las empresas que pueden integrar de verdad la inteligencia artificial en su estrategia de personas son las que combinan lo mejor de los dos mundos. El dato, por un lado, pero el diálogo, por otro. Y este diálogo tiene mucho peso, ¿no? O sea, usan la inteligencia artificial para identificar oportunidades de desarrollo antes de que eso se convierte en un problema, ¿no? Para personalizar el aprendizaje, para mapear las verdaderas capacidades de su gente y luego entonces se sientan con las personas a hablar de ello, a decidir juntos cómo avanzar. Pero también ahí marca la diferencia porque muchas veces he visto que nos sentamos con los equipos, pero tampoco tenemos una orientación clara de hacia dónde vamos, porque empezamos de cero cada vez que empezamos esas conversaciones con el equipo. ¿Por qué? Porque no tenemos esos datos, ¿no? El enfoque proactivo llega cuando pasamos a mirar el pasado en dashboards, a actuar sobre el presente y el futuro, ¿no? Es decir, que esa información que tenemos nos sirva para hacer algo, ¿no? Y la IA al final no va a sustituir al líder. Lo que le va a hacer es que le va a obligar a ser mejor. Os puedo dar algunos ejemplos muy concretos que he visto y que veo en mi día a día. Por ejemplo, en la detección temprana del riesgo de fuga de talento, que es algo que parece ciencia ficción, pero que ya lo estamos poniendo en práctica, ¿vale? Ahora, alerta. No es que, ay, esto me interesa, quiero ponerlo en mi empresa ya, pero necesitamos datos, porque si no, no vamos a detectar, ¿no? Al final, nosotros lo que permitimos es que con un modelo de inteligencia artificial que combina datos de desempeño, es decir, las evaluaciones de desempeño tienen que estar ahí metidas, la participación en proyectos y señales del entorno, por ejemplo, la evolución salarial, la movilidad interna, pues este sistema puede alertar cuando un perfil clave muestra esos patrones asociados históricamente al riesgo de salida. Pero tiene que haber un histórico para esto, ¿no? ¿Y esto qué es lo que permite? No es que de repente te salta la alarma y dice, oye, Juan Martínez está en riesgo de salida por su comportamiento, por su evaluación, por lo que ha hecho. Pues vamos a echarlo antes que salga o lo que sea. No, no es, o vamos a buscar ya un reemplazo y lo contratamos ya. No, no es eso. Esto lo que permite es, vale, la IA nos da esta información y nosotros, como Departamento de Recursos Humanos, vamos a ser proactivos y vamos a tener una conversación preventiva. No le vamos a preguntar, oye, Juan, ¿estás pensando salir de la empresa? No, esto no lo vamos a hacer porque no tiene ningún tipo de sentido. Pero podemos tener estas conversaciones preventivas en el one-to-one, decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te está motivando en la empresa? Y averiguar si esos datos realmente demuestran un riesgo real de salida o simplemente no, es que las personas pasan por baches también, ¿no? Entonces, eso nos permite que quizás esa persona está un poco desmotivada y le podemos ofrecer un desarrollo o un cambio de rol en la compañía antes de que esa persona se desconecte realmente emocionalmente. Según caso, la identificación de potencial oculto, y esto ya lo hemos aplicado también en una compañía del sector retail, que en las evaluaciones de desempeño y juntando evaluaciones de desempeño con Feedback 360, en todas sus tiendas, pues descubrieron patrones de soft skills, liderazgo natural, resolución de conflictos, en perfiles que hasta ese momento pues no estaban en el radar para promociones, porque tampoco se esperaba de esos perfiles el desarrollo de esas soft skills, ¿no? Entonces, como resultado, esa empresa ha podido tener un nuevo pipeline de potenciales managers en su base de datos, ¿no? Más diverso y más alineado con la realidad del negocio, porque a veces piensas que las personas que tienen potencial son las que contrataste porque ya esperabas que tuvieran ese potencial y a veces hay personas que no les has identificado ese potencial y que lo tienen, ¿no? Entonces, es información y como sabemos, información es poder. Tercer caso práctico, la personalización del aprendizaje. Y de hecho, cada vez más vemos empresas yendo por ese camino. Yo mismo trabajé en un proyecto que es Maidra, que estaba en este camino. Es decir, usar la inteligencia artificial para cruzar los datos de los skills actuales del mapa de talento que tenemos en la empresa con desempeño y con necesidades futuras del negocio. Ahí es donde alineamos las necesidades que la empresa va a tener
a corto, medio y largo plazo con el talento real que tiene. Y esto permite ofrecer itinerarios de formación personalizados y no genéricos, ¿no?, a cada empleado. Antes se hablaba de la hiperpersonalización. Precisamente es eso, ¿no? Al final es formar a la persona en las skills que necesita para cumplir o suplir las necesidades que la empresa va a tener a corto plazo o que un rol se espera que desempeñe la empresa a corto y medio plazo, ¿no? Y esto es pasar de formar porque toca formar a crecer juntos, la empresa y el trabajador. Y por fin, el último ejemplo es la optimización de la composición de equipos, que también por temas de diversidad creo que es muy importante. El uso de la IA puede ayudar de verdad. O sea, hablamos mucho de los sesgos de la IA, pero no hablamos del potencial a nivel de diversidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto global y queremos formar un equipo que sea equilibrado, con skills técnicos, con estilos de comunicación, con afinidades detectadas en proyectos previos que tengamos. Una vez más, tenemos que tener esa información, si no, no nos sirve de nada, ¿no? ¿Y esto qué permite? Pues reducir conflictos internos en los equipos, mejorar el delivery en tiempo y en forma, ¿no? Al final es felicidad para todos. ¿Cuál es el denominador común de todos estos casos que estoy comentando? Básicamente que la IA no decide, la IA ilumina el camino, básicamente lo que hace. La diferencia siempre será el liderazgo, y el liderazgo ha de ser humano, ¿no?, que convierte esos datos en acciones con empatía, con diálogo, con una información previa, ¿no? Y que esas conversaciones, pues, que acompañen esos datos para que las personas puedan sentir que son parte de la solución, no solo un dato más en un informe. Y eso también es importante que lo podamos lograr. Muchas gracias, Tiago, por dar esta visión también positiva, ¿no?, de la inteligencia artificial y de cómo realmente se puede convertir en una palanca, ¿no?, para convertir esas compañías, pues, más diversas, más resilientes, y también por resaltar la importancia de los datos para poder realmente hacer una implementación de la IA que sea efectiva. Y sobre todo por poner también en valor el papel de lo humano, ¿no?, de las personas y en concreto del liderazgo para que nos oriente, ¿no?, en esta transformación. Precisamente hablando, ¿no?, de este cambio, de esta transformación, una de las cuestiones clave, una de esas palancas que se van a tener que activar va a ser el de la formación, ¿no? Aquí va a resurgir con gran importancia esas competencias, ¿no?, por parte de los trabajadores. Aquí de nuevo el papel del líder va a ser sin duda clave, y la importancia, ¿no?, de la gestión del cambio. En ese sentido, Óscar, vuelvo contigo. Comentabas antes que una de esas palancas, ¿no?, una de esas perspectivas que tenemos que tener en cuenta es el de la alfabetización de la plantilla. Ahí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas claves que permitan desarrollar una alfabetización en inteligencia artificial que sea transversal para toda la compañía? ¿Y qué tipo de acompañamiento consideras que se debe ofrecer desde las empresas a los empleados, al talento, para fomentar una convivencia más equilibrada entre la tecnología y las personas? Casi nada. Pues en este caso, y primero reconocer que estamos todos aprendiendo. Creo que es importante que en este contexto sigamos repitiendo que incluso hay gente que tenemos IA en el título y estamos trabajando en eso día a día, estamos todos aprendiendo cómo está evolucionando, cuáles son los mejores enfoques. Para nosotros, en estos momentos, estamos intentando buscar una convivencia equilibrada, identificando que la tecnología sea este copiloto, este soporte que ayuda y aumenta las capacidades humanas. Antes me ha gustado lo que comentaba Tiago, esta IA como inteligencia aumentada más que inteligencia artificial, un mecanismo para realmente ayudar a evolucionar. Y el aprendizaje que hemos tenido, que estamos viendo a diario internamente, trabajando con clientes, es que sin empezar a tener una visión deliberada y enfocada de lo que hacemos, es muy difícil avanzar.
Para eso, en estos momentos, nuestra experiencia nos dice que el camino tiene como 3 paisajes. No lo quiero llamar pasos porque al final estarán ocurriendo todos al mismo tiempo, pero vamos viendo 3 ambientes en el camino. Primero, una comunidad de conocimiento. Antes que las herramientas está esta conexión, este aprendizaje colectivo, permitir que la gente comparta experiencias, parte de lo que comentaba Tiago, de experimenta, prueba. Lo importante es, aparte de aprender tú mismo, cómo compartes esto también con la organización. ¿Qué les aporta? Los miedos que tienen. Y esto es para nosotros también una oportunidad para escuchar, para entender cómo despliegue lo que podemos hacer, los siguientes pasos para ayudar con esta transformación. Segundo, buscar herramientas de muy baja fricción. Pensando a nivel global y entendiendo que no todo el mundo tiene el mismo acceso, y eso es una acción. He estado viajando últimamente en Colombia y está clarísimo, no tiene la misma visibilidad de la tecnología, de las capacidades, de las soluciones, y el mismo acceso a la tecnología un teleoperador en Colombia que un analista de recursos humanos o un analista financiero en Madrid. El dar recursos sencillos y seguros para que la gente pueda utilizarlo es crítico. Y esto no quiere decir ponerse a hacer cosas súper complejas. Uno de los casos que hemos desarrollado recientemente internamente es ligado a un web donde explicábamos lo que es prompting. Hemos añadido, y ligado también a lo que hablaba Eliseo, de aprender cómo mejorar esta parte de prompting, una pequeña espacio para tú introducir tu prompt, aprietas un botón y un crítico del prompt te da una respuesta que te indica si el prompt es adecuado, si no es adecuado, cómo podría ser mejorable. Algo que es tan sencillo como esto, a alguien que a día de hoy tiene acceso limitado a este tipo de herramientas, le permite empezar a entender de forma práctica y efectiva si lo que ha aprendido está funcionando o no. Y además les da este entorno de experimentación segura, de decir, pues mira, este prompt que has introducido funciona bien, pero podría ser mejor por esto, por esto y por esto. Y es algo sencillo de implementar, pues simplemente una llamada a un LLM que te responda con la información de cómo es de efectivo el prompt, y a la persona le empiezas a dar una transformación de su día a día. Y el tercer bloque, el tercer paisaje es este despliegue de las herramientas ya para el trabajo diario. Desde la operación, desde los equipos de trabajo hasta los equipos estructurales y todos los distintos grupos en medio, creando esta confianza, creando esta visión, integrando soluciones como Copilot, estamos desarrollando y desplegando en muchísimos clientes, la capacidad de que mientras estás atendiendo a una persona, sigas recibiendo inputs de información que puede ser relevante o acciones que puedes tomar de forma automatizada, que antes te llevaban 2 minutos de la llamada, o el resumen, algo tan simple como el resumen de todo lo que ha ocurrido, que te lo saque directamente para que lo puedas copiar y pegar en vez de reescribirlo tú. Este tipo de soluciones que son muy prácticas y efectivas mejoran también esta empatía y eficacia. Pero, y cerrando el tema, para mí las herramientas no son nada sin este acompañamiento adecuado. Este primero coaching, esta discusión persona a persona de lo que estamos viendo, cómo lo estamos viendo, esta involucración activa, y hablaremos después de cómo estamos co-creando con los equipos, pero también asegurando de que los equipos puedan levantar la mano, observar, y con este conocimiento, porque además el conocimiento de las herramientas les permite tener una visión mucho más clara de dónde puede aportar y no puede aportar en sus dolores diarios. Y finalmente, este foco en la transformación cultural, un objetivo de que el talento se sienta acompañado y potenciado y no solo no sustituido por las herramientas. En resumen, para mí la alfabetización en IA no es más que un curso, es un ecosistema, es un mecanismo end-to-end para aprender, para tener herramientas y para sentirse acompañado en esta evolución. Muchas gracias, Óscar, por compartir esta visión, ¿no?, de la alfabetización y por poner en valor ¿no?, cómo que las herramientas por sí solas no van a poder llegar, ¿no?, a ese aprendizaje, a hacer calar esa formación en los equipos, y hay realmente un liderazgo y un acompañamiento, ¿no? Así que ahí muchísimas gracias por compartir esa visión. Eliseo, quiero volver contigo para seguir hablando de precisamente cómo la inteligencia artificial tiene ese potencial para generar entornos laborales que sean más humanos, que estén orientados al propósito,
y al bienestar. En este sentido, hemos visto como algunos informes, como el Fruto de Trabajo, que publica el Foro Económico Mundial todos los años, destaca cómo precisamente no solamente vamos a necesitar habilidades técnicas, sino también habilidades humanas para navegar o para saber manejar realmente la inteligencia artificial, ¿no? Y esa transformación que va a introducir, sobre todo cuando hablamos de la toma de decisiones. En ese sentido, me gustaría que nos compartieras, que nos hablaras de qué papel consideras que juegan las habilidades blandas en este escenario y cómo nos pueden ayudar, ¿no?, a seguir liderando con empatía, con visión y con sentido, tal y como además introducía Óscar. Pues buena pregunta, sí. A ver, es cierto, el informe del World Economic Forum hace mucho hincapié en que efectivamente las nuevas competencias clave o core de las personas y de las organizaciones van a estar más ligadas al componente humano que al tecnológico, ¿no?, que al técnico, porque esas competencias técnicas mucho espacio lo van a ocupar pues tecnologías como la inteligencia artificial, sin duda, ¿vale? Yo creo que, y hace referencia al informe a ellas, cuestiones como la empatía, la capacidad para comunicar, un pensamiento crítico, ¿no?, la capacidad de aprender, de adaptarte a nuevos entornos, la capacidad para influir, ¿no?, y generar confianza en los demás, o el aportar cierta visión estratégica que se base en elementos humanos, ¿no? Antes hablaba Tiago de la intuición, yo creo que es un elemento relevante. Yo creo que van a ser core, ¿vale? A día de hoy la inteligencia artificial ayuda en muchísimas tareas, ¿no?, de lo que se supone que es un líder tradicional, ¿no? De hecho, asume un rol de liderazgo, entre comillas, relevante dentro de las organizaciones, ¿no?, porque ayuda en el análisis de datos, en la presentación de conclusiones sobre esos datos, te ayuda a tomar decisiones sencillas, ayuda o incluso las toma, ¿no? Ayuda a tomar decisiones más complejas, te da visión, ¿no? Más allá de que también automatiza tareas, entra en el plano operativo, te ayuda a generar contenido, es decir, hace muchísimas cosas. Hace 3 años aproximadamente salió una noticia, o hace 2, ¿no?, de un experimento, yo lo llamo experimento, que además tiene cierto elemento de provocación, al menos desde el prisma visto desde aquí, quizás desde donde se hizo no tanto, que es que una empresa china de videojuegos nombró CEO a una inteligencia artificial, ¿vale? Esto fue en el 2022. En 6 meses, la compañía aumentó su valor un 10%. Aquí caben preguntas, ya, bueno, ¿qué hubiese pasado si en lugar de 6 meses el periodo, ¿no?, de liderazgo de la IA hubiese sido más extenso, 1 año, 2 años, y hubiese tenido que enfrentarse a ¿no?, decisiones más complejas? O cuáles hubiesen sido los resultados si en ese mismo periodo, en lugar de estar dirigida, entendámoslo, por una inteligencia artificial, hubiese estado liderada por un humano. A ver, independientemente de la reflexión, lo que está claro es que la IA va a ser capaz o va a ser muy eficaz a la hora de todo lo que es la gestión operativa, la toma de decisiones basadas en datos. Ahí va a ayudar mucho y va a liberar y va a obligar, por otro lado, a que el humano ocupe otros espacios. Como consecuencia de ese experimento, en el artículo en el que yo lo leí, venía una reflexión, una pregunta final en la que decía, oye, sí, pero esto está muy bien, pero ¿va a poder la inteligencia artificial liderar, ¿no?, con propósito, con visión? ¿Va a poder inspirar a un equipo? ¿Va a poder tomar decisiones éticas, ¿no?, en entornos complejos? Y la respuesta, ¿no?, dentro de ese artículo era que no, y que esperábamos que no, que podría incluso llegar a imitarlas, ¿no?, estos comportamientos humanos, imitarlos, pero no interiorizarlos, ¿vale? Yo creo que lo que va a diferenciar a los líderes a todos los niveles, no solo estoy hablando de los top executives, sino cualquier capa ejecutiva, mando intermedio, ¿no?, cualquier persona que lleve un equipo dentro de una organización, es esa capacidad para conectar, para inspirar, para guiar a las personas, para ser un referente, ¿no?, para que el equipo les siga de alguna manera, ¿no? Para mí eso es importante. Luego, además, hay otra cuestión que tiene que ver con cómo la propia organización y los líderes,
para esto van a tener un papel fundamental, van a ayudar a vencer miedos y preocupaciones por parte de los empleados, ¿vale? Es cierto que, sobre todo en algunos colectivos que perciben que el impacto de la inteligencia artificial va a ser mayor, ¿no? en su día a día, en las tareas que realizan, hay que ser capaz de ayudar a la organización, además siendo transparente, explicando muy bien qué uso se propone de la inteligencia artificial, para qué se quiere utilizar, para qué no se quiere utilizar y qué espacios queremos que ocupe esa inteligencia artificial. Hay que ayudar a vencer esos miedos, ¿no? Había un informe hace ya más de un año donde se decía que se estimaba que 300 millones de empleos en el mundo podrían desaparecer en los próximos 5 o 10 años como consecuencia de la nueva generación de herramientas de inteligencia artificial. Eso genera, pues eso, miedos a perder el empleo, a que disminuya la oferta del mercado laboral, a que haya una mayor competencia por conseguir trabajo, a perder un control, ¿no?, sobre lo que tú haces y capacidad también para tomar decisiones importantes. ¿no? También hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la privacidad de la información, de nuestros datos personales y qué uso se va a hacer de ellos dentro de la propia organización, ¿no? o que se haga un uso indebido, o que la inteligencia artificial tome determinadas decisiones y que aplique sesgos o que no sea inclusiva y que por no estar trabajada de la forma adecuada, pues pueda llevar a espacios de discriminación en lugar de justamente potenciar diversidad, equidad e inclusión, como comentábamos como parte del informe. A mí también hay otra cuestión, y me lo aplico yo como líder, aunque no en exceso, pero sí que lo estoy viendo en otros líderes, sobre todo no tanto de nuestra propia organización, sino en clientes, que es el miedo que pueden tener ellos a cómo la inteligencia artificial va a impactar en su propio rol, ¿no? Y en su ámbito de responsabilidad, o cómo impactará a sus equipos, y que ellos van a perder un espacio y una relevancia en su rol. O cuestiones que tienen que ver con sus propios sesgos, ¿no? Es decir, yo he visto en clientes donde el responsable de un área de negocio, cuando un equipo les presenta algo que han generado apoyándose o que está co-creado con inteligencia artificial, les ha generado cierto rechazo. Ostras, cuidado, no quiero que lo penséis vosotros, no la IA. Bueno, pues a lo mejor si lo pensamos entre ambos y planteamos una solución entre ambos, ¿no? Y co-creamos y colaboramos la inteligencia artificial y los humanos, la solución que te puedo presentar es mucho más potente, ¿vale? Yo creo que esa gestión de la incertidumbre, tanto propia, ¿no?, del líder como de los empleados, es clave, ¿no? Y en general todas las habilidades blandas cobran todo su valor para mí. O sea, yo creo que ahora es más relevante ese componente humano, sin duda. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, ya estamos llegando casi al final de este diálogo y, bueno, si algo que queda claro es que la inteligencia artificial pues tiene sus luces y sus sombras, pero con las palancas internas, ¿no?, con los recursos, con las capacidades adecuadas, realmente puede convertirse en una gran aliada dentro de los equipos, de las compañías, y una herramienta, ¿no?, de gran valor para los líderes. En este sentido, y para terminar de cerrar esta mesa, como comentaba Eliseo, uno de esos grandes obstáculos o barreras, ¿no?, a las que hay que hacer frente es esa resistencia al cambio, o también esa incertidumbre, ¿no?, de alguna manera, que se puede vivir cuando pues, se introducen cambios, ¿no?, importantes, como puede ser la inteligencia artificial o como puede ser pues, la adopción de otra tecnología. En este sentido, algunas de las cuestiones, ¿no?, que más se han puesto en valor es precisamente pues, esa curiosidad, ¿no?, por parte de los equipos. Y aquí me gustaría comentaros, preguntaros a los tres, cómo pueden los líderes fomentar, ¿no?, una cultura de aprendizaje continuo, de curiosidad y sobre todo de pensamiento crítico en esta era de la inteligencia artificial. Ahí me gustaría empezar contigo, Tiago, así que si nos puedes dar estas claves de cómo seguir fomentando esta cultura. Sí, tiene que ser a diario al final. Se tiene que ir sembrando, sembrando. Al final, perdón, la cultura de un equipo es el reflejo de lo que el líder hace cada día, ¿no?
no de lo que el líder dice o de lo que ponemos en nuestras páginas web. Si queremos curiosidad, el líder tiene que ser el primero en levantar la mano y decir, mira, no lo sé, vamos a descubrirlo, ¿no? Si queremos aprendizaje continuo, el líder tiene que estar pendiente, tiene que estar aprendiendo también, tiene que estar compartiendo, tiene que estar explorando y también demostrando esa vulnerabilidad, mostrando sus propios errores. Yo veo que algunas empresas no avanzan con la IA porque el líder no avanza también con el uso de la IA, a veces por miedo o parálisis, ¿no? Y si queremos pensamiento crítico, pues el líder tiene que premiar las preguntas incómodas, las visiones alternativas, ¿no? El coraje de discrepar, ¿no? Doy algunos consejos prácticos. A mí me gusta siempre ir a lo práctico. El primero, mostrar nuestras propias preguntas, no solo las respuestas. Es decir, a veces estamos maravillados, encantados con el resultado final del uso de la IA, ¿no? Pero si como líder solo damos respuestas, nuestro equipo va a aprender a callar, va a empezar, o sea, debemos empezar las reuniones con preguntas abiertas que nosotros mismos no hemos encontrado las respuestas. Por ejemplo, preguntamos, oye, ¿qué riesgo no estamos viendo en este proyecto? ¿O qué dato deberíamos cuestionar antes de decidir? Y eso normaliza el preguntar y el dudar como parte del trabajo, como parte del proceso. Luego, también poner en valor los errores precisamente como parte de este proceso, ¿no? Cada vez que algo no sale bien, pues dedicarle un tiempo, unos minutos en equipo, no a buscar culpables, no a buscar responsables, sino a buscar aprendizajes, ¿no? Y hacer explícito el mensaje, mira, aquí el error es el precio que pagamos por innovar, o sea, esto al final genera un entorno de curiosidad, de ensayo-error, ¿no? Y el probar y el iterar deja de ser un riesgo para la carrera profesional. No vamos a tener miedo de ser mal vistos porque dudemos o porque tengamos preguntas. Luego también algo que muchas empresas están haciendo, nosotros en SESAM lo estamos aplicando muchísimo, es bloquear un tiempo específico en calendario. Puede ser media hora al mes, una hora, puede ser cada semana, como veáis, ¿no? Para explorar algo que no sea urgente ni esté conectado con el delivery, ¿no? Sino un avance en inteligencia artificial, una nueva herramienta para que todos se puedan nutrir de los avances unos de otros. Al final, lo típico, ¿no? Si vamos al gimnasio solos, puede que nos cueste mucho. Si vamos acompañado con nuestro amigo o nuestra amiga, pues es un poco más fácil, ¿no? Este acompañamiento, este compartir, este avance, ¿no? Es la forma quizás de institucionalizar la curiosidad, ¿no? Y si sobre todo es algo que no es urgente, pues yo creo que mejor, ¿no? Porque la urgencia al final nos va a crear ese estrés y ese agobio que ya lo tenemos en el día a día y no necesitamos más. Luego, premiar las preguntas valientes en vez de las respuestas rápidas, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y por último, pues practicar también una decisión transparente. Y esto ya no solo para el liderazgo, sino para la empresa. Siempre y cuando haya un uso de la inteligencia artificial, yo soy defensor de que lo debemos comunicar hacia el candidato, hacia el empleado, hacia nuestro cliente, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante porque si no, vivimos en una realidad paralela donde todo lo que publicamos en LinkedIn lo hace la IA, los comentarios los puede hacer la IA, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para mí eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Yo soy director también en un máster de recursos humanos, potencio e incentivo el uso de la IA, pero también soy el primero en decir, trabajo hecho por la IA será corregido por la IA, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, la idea clave para mí, en un mundo con inteligencia aumentada, con IA, lo que nos hace diferentes no es cuánto sabemos, sino cómo aprendemos juntos. Y ese es el enfoque que yo le quería buscar. Y el líder pues, es el primero que tiene que modelar ese camino desde mi punto de vista. Muchas gracias, Thiago. Óscar, te lanzo la misma pregunta. ¿Cómo se puede seguir incentivando esta cultura de curiosidad y de aprendizaje continuo en la era de la IA? Estoy muy de acuerdo con lo que decía Thiago. Para mí, y aumentando o ampliando lo que él comentaba, el rol del líder está, como todos sabemos, cambiando de forma significativa, ¿no? Estábamos muy acostumbrados, o aún estamos muy acostumbrados a pasar el día preparando actualizaciones, coordinando actividades, resolviendo juegos, y nos sentimos relevantes e importantes por eso, y es un sentido relevante para esto. Con la IA
se nos abre la oportunidad de recuperar algo de tiempo y empezar a crear esta cultura. Pero si solo utilizamos, como comentaba antes, la IA para acelerar, creo que estamos perdiendo esta oportunidad de buscar nuevas formas de añadir valor. Y esta profundización del pensamiento creo que es una parte crítica que tenemos que fomentar. Pero me gustan los tres o los componentes que comentaba Tiago, y de hecho están alineados con las ideas que estamos trabajando. Uno es el modelar esta humildad que requiere la curiosidad y el aprender. Es promover la capacidad de aprender los espacios, algunos de los ejemplos que comentaba él, ser los primeros en experimentar de forma abierta y mostrar esta vulnerabilidad. Y en un mundo tan cambiante, creo que tenemos que seguir repitiendo y ser muy consistentes en eso, en que todos estamos aprendiendo cada día. Es decir, no es, y eso es algo que con los equipos, en las reuniones, es decir, y parte del abrirnos al error, abrirnos a experimentar, a fallar en algunos de los pasos, es no dejar que este malentendido soy el experto se ponga en medio de una oportunidad de aprendizaje junto con el equipo y modelar en el día a día esto, aparte de contarlo, creo que es crítico. Me ha apuntado la parte de compartir también cómo llegamos a los resultados que comentaba Tiago, porque a veces corremos mira, he conseguido este resultado, qué bien, lo discutimos, pero es complicado, hay que prestar atención a también compartir el camino para llegar a eso. El segundo es exigirnos esta parte de profundidad, no velocidad, seguir en el mismo. Y aquí es donde creo que también es el cambio tangible. Porque, por ejemplo, una reunión de seguimiento ya no puede ser o no debería ser una reunión para revisar y discutir métricas, sino empezar donde a lo mejor antes llegábamos con mucha de la discusión y abrir el tiempo para discutir alternativas, explorar escenarios con más empatía, discutir de forma más abierta los puntos donde antes en la primera iteración llegamos. Y finalmente esta promoción del pensamiento crítico que también comentaban tanto Eliseo como Tiago, a nivel de enseñarnos y enseñar a todo el equipo que el resultado de la IA no puede tratarse nunca como una verdad absoluta. Siempre tiene que haber una parte de reflexión de lo que estamos obteniendo y al mismo tiempo que por el hecho de haber trabajado con IA no podemos asumir que el trabajo tiene menos valor, como comentaba antes Eliseo, que ha observado en alguno de los clientes. Y encontrar este balance, este pensamiento crítico en las dos direcciones, creo que es otra parte que puede ayudarnos a fomentar esta cultura de curiosidad, aprendizaje continuo, para realmente seguir discutiendo los resultados, los sesgos que observamos y cómo mejoramos esto, cómo mejoramos los procesos que hay por detrás para llevarnos a los resultados. Es un poco la evolución de gestionar la información, ser el propietario de la información y sentirnos como muy relevantes porque tenemos la información, lo compartimos y damos las actualizaciones, a este liderazgo de la reflexión. Es como ayudamos al equipo y nos ayudamos a nosotros mismos a ir un paso más allá de forma efectiva. Muchas gracias, Óscar. La verdad es que son, ¿no?, ideas creo que muy reveladoras, ¿no? Ese diagnóstico que compartís de explorar la vulnerabilidad, ¿no? Y de afrontar esta etapa también con humildad cuando hablamos de ese aprendizaje continuo. Aquí queríamos terminar con Eliseo. Te unes al diagnóstico, ¿no?, al análisis que han hecho los compañeros. Sí, la verdad es que estoy bastante alineado con lo que han dicho Tiago y Óscar. Yo creo que ante la pregunta de cómo un líder puede fomentar, ¿no?, una cultura de curiosidad, de aprendizaje continuo, de pensamiento crítico, ¿no?, en la era en la que estamos, yo creo que primero no es el cómo, que también, ¿vale?, sino que esto es esencial, ¿vale? No es que sea algo deseable. Yo creo que es una competencia, o estas son competencias clave para poder avanzar en el contexto de la inteligencia artificial, ¿vale? Y en el cómo voy a incidir sobre algunas de las cosas que han dicho Óscar y Tiago. Es decir, yo creo que, por un lado, el líder tiene que ser un ejemplo, es decir, tiene que ser el primero en aprender, el primero en cuestionarse, el primero en experimentar, el primero en no penalizar
el error, ¿no? El primero en hacer las preguntas y compartir lo que está aprendiendo, o en mostrar que no tiene todas las respuestas y que tiene que trabajarla, o que quiere buscar esa respuesta conjuntamente con el equipo y no solo pensar en la respuesta, sino a veces en las preguntas. Es decir, muchas de las cosas que ya han comentado los compañeros. Yo creo que hay otro elemento clave que también hemos comentado a lo largo de la sesión, que tiene que ver con el diseñar espacios de aprendizaje a todos los niveles, donde se pueda compartir, ¿no? Desde formaciones breves hasta espacios, ¿no? Comunidades de práctica donde se pueda compartir el conocimiento y donde además se fomente esa curiosidad, ese pensamiento crítico y se premie ese tipo de ejercicios en esos espacios de aprendizaje compartido. Yo quizás por añadir algo, es que tenemos que pensar en cómo la propia inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos ayude en este propio proceso. Es decir, que la propia inteligencia artificial actúe como acelerador en estos procesos de aprendizaje continuo, ¿no? Es decir, que de alguna manera podamos ayudar a desarrollar y a plasmar en acciones concretas muchas de las, ¿no? esa ambición, esa cultura de aprendizaje a través de la propia inteligencia artificial. Y para mí también algo que es importante, no solo a nivel del aprendizaje, sino de todo lo que se hace dentro de las organizaciones, es cómo esto conecta con el propósito, con la misión, ¿no? con la propia empresa. Es decir, cómo el desarrollar nuevas habilidades, aprender, ¿no? El adquirir nuevos conocimientos, contribuye a los objetivos del equipo, a los objetivos de la organización, y vincular, ¿no? Este aprendizaje, la curiosidad, la innovación, la mejora continua, como algo que está relacionado con lo que busca la organización, con lo que busca el equipo, con lo que busca la organización y con lo que premia esa organización. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, llegamos al final de esta mesa de diálogo. Quería agradecer de nuevo a los tres, ¿no? Haber compartido con nosotros estas perspectivas que creo que son de gran valor y que nos ayudan a entender un poquito mejor cuál es el impacto de la IA, pero sobre todo cómo también conseguir que sea realmente una ventana de oportunidad muy ligada a la estrategia, en el que nos ayude a definir también cómo atraemos, cómo desarrollamos y cómo acompañamos al talento. Destacaría, ¿no? También esa capacidad que debe tener la IA, como habéis comentado, para hacernos preguntas, para adoptar ese enfoque de aprendizaje continuo, esa capacidad, ¿no? de adaptación a los nuevos tiempos y, por supuesto, ligar siempre, ¿no? la implementación de la IA en las organizaciones con la estrategia y con el propósito, que al final es clave para seguir manteniendo a las personas en el centro, ¿no? y no dejar a nadie atrás con las diferentes transformaciones, ¿no? que puedan venir acompañadas de la IA. Sin más, voy a dar paso a mi compañera Blanca para que termine de cerrar la sesión. Hola a todos. Nada, muchas gracias por esta mesa tan interesante. Yo quería ahora abrir un poco el espacio para que las empresas que nos estéis acompañando podáis lanzar vuestras preguntas, inquietudes, también interactuar con los ponentes, ¿no? Que creo que es una buena oportunidad. Lo podéis hacer a través del chat por las preguntas y respuestas. Y nada, yo iré un poco aglutinando las preguntas, si tenéis alguna, para poder irlas pues exponiendo de forma ordenada. Nada, os dejamos unos minutitos. Y como sé que al principio también cuesta, yo aquí os quería lanzar una pregunta, ¿no? Al final hemos puesto mucho foco en las personas y la importancia de poner como lo social en el centro. Entonces, yo os quería lanzar esta pregunta un poco de manera para que la contestéis como veáis, pero simplemente entender un poco cómo estáis pues involucrando a las personas de vuestros equipos y de vuestras compañías para que pues sean parte un poco de este cambio y no se sientan simplemente receptoras, porque a veces ocurre, ¿no? Que la tecnología la ven como algo igual más ajeno y que no va con ellos, pero que a lo mejor, pues cómo se pueden desarrollar estrategias o acciones para que estas personas pues también se sientan parte de este cambio. Yo, si me permites, porque creo que aquí hay una cosa muy importante.
porque lo he visto aplicar en empresas y no estoy 100% de acuerdo, que es que la clave no está en presentar la IA como un proyecto de tecnología que baja desde arriba como una oportunidad de, como algo que tienen que hacer y que es imprescindible y que es ahora, y con toda esa presión y esa tensión que genera, que hace con que luego algunos equipos se sienten bloqueados y no sepan cómo empezar, sino poder presentarlo como una oportunidad conjunta de co-construcción, ¿no? O sea, involucrar a los equipos desde el inicio, sí, pero no solo para explicarles lo que se va a hacer en la empresa con IA, sino también para escuchar sus ideas, sus dudas, sus miedos, ¿no? O sea, creo que les podemos pedir que nos ayuden a definir los casos de uso y luego darles el tiempo y la libertad de que experimenten, que nos puedan dar feedback real, ¿no? Que la IA no es algo que se implanta en la empresa, es algo que se explora juntos. Yo creo que eso es súper importante porque así logramos con que las personas pues se sientan protagonistas del cambio. Antes hablé, ¿no? Hablamos de resistencia al cambio y siempre que hablamos de resistencia al cambio siempre decimos, no, hay que involucrar a las personas, hay que escucharles, no hay que imponer, pero veo muchas veces de que la IA está siendo impuesta y eso es lo que está bloqueando a algunos equipos de empezar a usarla de forma correcta. Yo, si queréis, por complementar, tiene que ver con lo que dice Thiago, ¿no? Fomentar una cultura de exploración. Nosotros, por ejemplo, dentro del equipo de talento y transformación, hemos tomado la decisión de dar acceso a la herramienta de IA generativa a todo el equipo, ¿vale? La decisión de la compañía es ofrecer una herramienta de IA generativa para todos los empleados, pero luego hay otras herramientas más ¿no? de mercado que para poder acceder a ellas, la unidad de negocio, ¿no? El área del departamento tiene que solicitar y hacer una apuesta por ellas. Nosotros hemos hecho esa apuesta, por ejemplo. Y el objetivo es que cada persona en concreto, aplicando un concepto de IA Mindset o de IA First, intente encontrar cuál es el ámbito de aplicación de la herramienta de inteligencia artificial generativa en lo que hace en su día a día y que lo comparte. ¿Vale? Hay una parte donde efectivamente proponemos formación para romper esos primeros, ¿no? momentos de, oye, ¿cómo empiezo a trabajar con la herramienta? Pero después de eso, lo que fomentamos es que cada uno explore y comparta. ¿Okay? Con la idea de, además, premiar cuestiones tan básicas como los mejores prompts, como los casos de uso, ¿no? de mayor impacto. Lo que buscamos es que los equipos desde abajo, independientemente de las decisiones que se tomen a nivel, ¿no? Top executive y desde las áreas de tecnología, de negocio, ¿no? o las que gobiernan un poco todo el proceso de transformación vinculado al despliegue de la inteligencia artificial, que independientemente de eso que nos va a afectar y que lo tenemos que incorporar también en nuestro día a día, que desde abajo seamos capaces de generar esa capacidad, ¿no? De que nosotros seamos los primeros en saber cómo nos puede ayudar, dónde nos aporta más valor y, por lo tanto, que descubramos dónde aportamos nosotros valor en los proyectos, en los servicios que hacemos para los clientes en nuestro día a día. Solo para complementar lo que comentaban Thiago y Eliseo, 100% de acuerdo con los enfoques que comentan. Primero, involucrar, conseguir que den el feedback, las ideas, los conceptos, que hacerles copartícipes, indicadores de cuántas iniciativas. De hecho, nuestro CEO, uno de los indicadores con los que estamos trabajando es cuántas de las iniciativas o qué porcentaje de las iniciativas que estamos lanzando vienen de gente que no está en el equipo de transformación, para empezar a fomentar y crear el push también de que es importante hacer eso. Y hay una tercera parte complementaria en el ámbito más del desarrollo de las soluciones que nosotros estamos encontrando muy interesante, que es el
y que creo que es uno de los ejemplos más potentes por nuestro lado, es esta democratización de la creación de las soluciones llevada un poco al extremo. Es decir, crear soluciones, permitir tener herramientas que a gente que no tiene una formación necesariamente técnica puedan crear soluciones de impacto. Y de hecho, a día de hoy, algunas de las personas que están construyendo las soluciones de Copilot es gente que estaba en la operación hace menos de 12 meses. Hay un ejemplo que es que era un responsable de equipo y otra persona que era un equipo de formación que aprendiendo a actualizar algunas de estas herramientas, a día de hoy están uno creando bots de voz para soluciones de clientes y otro ayudando a crearnos nuestro Copilot que estamos desplegando alrededor del mundo. Y es este espacio, crear este espacio de abrir estas puertas, involucrar, que empieza a crear el punto de poder levantar la mano, dar ideas, construir soluciones, y estas soluciones no se quedan solo en mi ámbito personal, que bien, sino que se empiezan a reutilizar alrededor de la organización. Perfecto, pues lo tomamos en cuenta. Aquí solo por un poco igual a modo de cierre o de conclusión, si no hay más preguntas, es verdad que es algo que habéis ido abordando durante la sesión, pero simplemente en este tiempo, no sé si tenéis algún aprendizaje clave, a lo mejor que nos podamos llevar a casa, de pues cómo están siendo vuestras primeras experiencias, ¿no? con este uso de la inteligencia artificial en los equipos, en las compañías que conocéis. Y son un par de ideas clave que nos podamos llevar después de la sesión. Rompo yo el hielo si queréis. Pues no sé, nuestros clientes nos encontramos de todo. También depende mucho de la estrategia, de quién promocione el uso de la inteligencia artificial generativa y de cómo se plantee el enfoque, ¿no? de adopción tecnológica. Si lo plantea IT, lo plantea recursos humanos, si lo plantea una de transformación, qué palancas se utilizan dentro del proceso. En muchos casos nos estamos encontrando con, sobre todo, aquellos pioneros que implantaron las herramientas de inteligencia artificial generativa, sobre todo soluciones de mercado, casi cuando salieron tuvimos que gestionar frustraciones, ¿no? Las expectativas respecto a lo que iba a hacer la inteligencia artificial generativa respecto a lo que hacía en ese momento, había un gap relevante. Y la frustración respecto a las respuestas que te daba la herramienta, respecto a lo que costaba sacar algo de valor de la herramienta, pues llegaron incluso a plantear reflexiones dentro de los clientes de me merece la pena iniciar este camino. ¿Vale? Entonces, yo creo que tiene que ver también con algo que ha dicho, no sé si ha sido Óscar, que es la sensación de urgencia. Creo que por un lado está la sensación de urgencia que nos traslada el que la tecnología va muy deprisa y queremos correr al mismo ritmo que corre la tecnología y queremos ver resultados muy rápido y con muy poco esfuerzo y queremos que hoy implanto, ¿no? y doy acceso a una herramienta de inteligencia artificial a todos los empleados y mañana ya tenga un incremento de la productividad, ahorro de tiempo brutal y un impacto brutal en lo que es el negocio. Pero eso no va a ocurrir porque necesitas una fase de adaptación, de adopción, de acompañamiento vinculado a muchas de las cuestiones que hemos estado comentando. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que hay que también en este proceso gestionar la frustración. Uno de los aprendizajes, hay muchos otros, pero para mí creo que hay que romper esa primera barrera y no abandonar en el empeño de encontrar cómo herramientas de este estilo te pueden ayudar en el día a día. Complementando lo que comentaba Eliseo, yendo al otro extremo, 100% de acuerdo con la parte de gestión de la frustración y las expectativas, lo que se espera, lo que a día de hoy se presenta en PowerPoints, presentaciones. Estamos tratando con clientes, tratando con empresas que les reciben inputs del mercado de, esta solución hace todo esto. Cuando bajas a la realidad, Tiago hablaba antes del dato, cuando bajas a la realidad de la infraestructura, cuando bajas a la realidad del entorno real de negocio, hay una parte que hay que hacer una bajada de expectativas, alinear a lo que realmente se puede conseguir y volver por el otro lado. Pero yendo a la parte positiva y yendo también con partes de buen sabor de boca, para mí, el aprendizaje más agradablemente sorprendente ha sido cómo
todos los equipos o muchísima parte de los equipos están recibiendo el sentirse involucrados, el formar parte de esta transformación, el hacer todos estos ejercicios con los brazos 100% abiertos, con muchísimas ganas de aprender, de identificar, de ver que se les da la oportunidad de, en un entorno que están oyendo muchísimas cosas, a ver que se les da la oportunidad de formar parte del cambio. Y esto está siendo una de las partes más agradables de todo el ejercicio, es eso, es contar con equipos, oír sus experiencias, oír su visión y que la gente realmente se vuelca a este cambio si les das el espacio para volcarse. Muy bien, bueno, no mucho más hay que decir, pero haciendo un poco resumen de todo también lo que se ha dicho y lo que se ha escuchado hoy, yo creo que estamos aprendiendo sobre todo que la tecnología no es el reto, que el reto es el sentido. Al final la IA funciona, eso es obvio, claro que funciona, lo estamos viendo en diferentes casos de uso. Lo difícil es definir juntos para qué queremos usarla, qué problema real estamos resolviendo y qué impacto buscamos en las personas, ¿no? Hemos visto que cuando la inteligencia artificial se introduce sin responder a estas preguntas, genera lo que hemos comentado, la resistencia y en el miedo. Pero cuando se hace un uso con propósito, se convierte totalmente en aliado y nos permite avanzar más rápido, con más claridad y con más foco, que es al final lo que todos queremos, personas y empresas. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por estas ideas clave que nos dejáis. Ahora, nada, un poco por dar cierre a esta sesión y llegar a tiempo, yo quería aprovechar este espacio para pues, dar las gracias, pues para empezar, a los asistentes que nos acompañáis y que habéis pues, compartido esta mañana con nosotros, aunque sea de forma virtual. Pues a todos los ponentes, ¿no? Por vuestras experiencias y por vuestra visión y por compartir este también momento con nosotros. A las empresas participantes en el informe, en el ciclo del laboratorio que llevamos ya unos meses trabajando, por abrirse también y por sacar los aprendizajes clave que nos han permitido elaborar este informe. Y nada, al equipo de Entity, que hemos trabajado mano con mano durante todos estos meses y que ahora damos pues fin a este ciclo, ¿no? Pero después, en unos meses, pues os invitamos también a que nos acompañéis en el siguiente ciclo que hagamos sobre IA responsable e inclusiva y que podamos seguir profundizando sobre estos temas porque pues ya hemos visto que hay mucho que abordar y al final es algo que está en constante cambio y que es importante pues estar actualizados y tener pues la proactividad en la que hablábamos para estar al día de lo que está sucediendo. Aquí os dejo un QR para que nos contéis vuestra experiencia y opinión pues, sobre este encuentro. Obviamente pues, os compartiremos también el informe que hemos elaborado. Y nada, me gustaría cerrar pues, con algunos de los aprendizajes clave, por no repetirme mucho, pero pues eso, la importancia de poner las personas en el centro, la importancia de tener un liderazgo estratégico justo en esta era de la IA en la que vivimos, ¿no? De potenciar las habilidades humanas, las habilidades blandas y la importancia también de aplicar esta inteligencia artificial desde un enfoque siempre estratégico, ético y pues inclusivo, ¿no? Lo dicho, nos esperamos en el siguiente ciclo que desarrollemos y ha sido un placer compartir la mañana con todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.